que se unan, que sí, se vayan sumando y vemos qué actividades tenemos para hoy, cómo vamos a desarrollar. A ver, yo vi que el equipo de Martín, que tiene subido el tipo de cambio, ¿ese es el mismo anterior? ¿Hicieron alguna modificación, algo, Martín? También. Sí. Ajá. 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 Está bien. Está bien, está después, está bien, pero están sobre ese. Sí, sí, igual ustedes son el único equipo que lo entregaron, me interesa que también lo entregue el otro. No, el de Carlos, el de Carlos Bersani y el resto lo mandaron anoche. Ah, Sí, cierto. lo mandamos por mail porque como está vencido, no lo podemos subir. Sí, creo que era hasta ayer la entrega, no me acuerdo, como lo fuimos postergando. A mí Pero me sí, tuvo una entrega para la semana pasada. Me dice como 7 días vencido, entonces no lo puedo subir. Está bien. Está bien. Yo ahí después voy a extenderlo para que la idea es que lo suman también. Claro. ¿No? Así que ahí en la facultad también, como registros más que nada, más que la corrección, eso no importa, ¿no? Pero Sí. hay que quedar ahí el registro. Eso lo vemos nosotros, sí, la corrección, pero el registro para la universidad. ¿Qué iba a decir? Hoy teníamos un invitado que lamentablemente se bajó. Teníamos ahí programado una persona, es la que venimos viendo, tratando de tener hace varias semanas, y se nos cae a último momento. Ayer en la noche se le complicó, no sé por qué, y bueno, un invitado que tiene expertise en lo que es financiero, económico, ¿no? Y está bueno. Está bueno, sí, está. Como que no queremos adelantar nada nosotros para que se dé lo de él, ¿no? Pero bueno, en todo caso después lo vemos con menor expertise nosotros. Claro. Pero bueno, son así las reuniones. A veces, sí, la gente, digamos, conseguir la gente idónea, ¿no? Digamos, para que nos acompañe en lo que nosotros queremos mostrar y finalizar, ¿no? En el toque que le queremos dar al curso. La idea es que venga gente que también haya trabajado, sí, en distintos tipos de estructura, aparte de conocer el palo, es decir, la parte financiera de la empresa, ¿no? Contable y financiera y económica, que tenga, digamos, esas tres patas, sea quien haya participado, sí, en estructuras de costos, como para que nos dé ese toque. Pero bueno, también a veces es difícil engancharlo para determinados días, ¿no? Sí. Quiero identificar. Está bien. Sí. Y el fin de semana te y que avancen con los trabajos. Bueno, ahora lo vemos con ellos. Bueno, ustedes son todos del mismo equipo, ¿no? No, Martín Fernández no. Es el único que está representando en este momento el equipo que no está. ¿No? Así que te va a venir dura la mano.
Está con el otro Fernández, con Marco Fernández y no sé, con Alberto Fernández también. ¿No? Claro, Flavia y los dos Carlos están en el mismo equipo y Martín está solo por ahora. ¿Saben algo del resto? Si se están conectando. Falta Andrés Jesús. Bueno, de lo que me acuerdo de apellido, ¿no? Sí, lo que pasa es Paola también, Ravirú, no sé, con el tema de, viste que está con el tema de las votaciones y eso, esa logística, por ahí estaba complicada. No, ella sí se va a conectar, ya le mando mensaje temprano. Siempre, ¿no? Me pareció verla y después se salió de la reunión, capaz que me pareció verla cuando uno admite a los invitados. No sé, no estoy seguro, capaz que estoy confundido, pero había alguno más que creo que era ella. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco más dinámico, igual lo repetimos en un ratito si se conecta más gente. La idea de hoy, bueno, teníamos este invitado que a las 10 y lo vamos a reprogramar, así que pensamos con Pablo hacer algo práctico, ¿sí? Entre los grupos. Por eso les digo que Martín Fernández está pobre. Solo, no puede. Está solo y va a tener que transpirar, me parece. Pero bueno, ojalá que sí. Igual estuvo buena la clase. No, yo estaba pensando que estuvo buena la clase pasada porque por el tema del análisis de los trabajos que habíamos hecho. Y que bueno, ahí cada uno como que fue aportando lo que fue haciendo en el trabajo y todo eso. Y por lo menos a mí me gustó esa parte del análisis. Más que nada entender. Claro, bueno, hoy la idea era cerrarlo hoy. También hacer un pequeño cierre de ese análisis. Porque pensaba el segundo round yo. Claro. Lo que pasó ahí pasado. Está bien, ahí entendí. Pero no, la idea era cerrarlo hoy para que después, o sea, el tipo de cambio básicamente y el índice de precio del consumidor para la ejercitación, para el ejercicio del budget, lo tenemos que tomar los dos equipos iguales. Por lo menos eso. Después lo interesante va a ser que cada uno va a hacer un análisis distinto y después vamos a juntarnos de vuelta y vamos a ver por qué cada cosa, o sea, por qué vamos a ver el resultado de cada budget, ¿no? Y ahí sí discutiremos sobre las distintas situaciones, porque si bien no sé si se dieron cuenta y demás, pero no hablamos de volúmenes, no hablamos de más que se conecta. No hablamos de volúmenes, no hablamos de situaciones particulares y demás. Ahí está, buen día, Sebastián. Ahí tenés un segundo. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Estaba solo, pobre Martín Fernández, transpirando y ahora me dejaron. Ahí está. Porque eso sí, tal cual. Ahí viene. Bueno. Ahí se va sumando gente a la cancha, porque somos 11 contra 2, tiene que ser esto. Claro. Buen día, Paula, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen día, Paula. Bueno, les estaba diciendo, lo vuelvo a repetir, ya que hay algunos más. Ahora sí. Lo que hablamos con Pablo hoy para esta parte de la clase, teníamos un invitado, no va a estar. La verdad que sí, lamentablemente se canceló, así que lo programamos rápido. Y la idea de hoy es hacer un tema práctico, muy práctico, ¿no? Y la idea era trabajar en equipos, ¿no? Lo que yo voy a proponer, a ver si están todos de acuerdo, es que en un ratito, si bien vamos a dar las consignas, vamos a hablar un poco sobre el tema, media hora como mucho, para que ustedes después hagan un meet cada equipo, ¿sí? Nos pasen, ahora en vivo la pasan las direcciones para que la tengamos todos. Cada equipo se conecta a su meet y nosotros con Pablo vemos ahí de conectarnos un ratito y también vemos alguna otra cosa con equipos, ¿no? Este trabajo se basa básicamente en calcular un costo de transporte, de algo particular, ¿sí? De situaciones prácticas, de una situación bien específica. Y para los que no lo hicieron, probablemente
Carlos Besano, bueno, que están metidos más en el transporte. Buen día, Leonardo. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Sí, pero bueno, los que no están en los que no lo han hecho, pero que están en el transporte, ¿no? Claro, y ver cómo de alguna manera muy simple, que también se va a poner, entiendo, con alguna complicación cuando lo hagan, para calcular las distintas estructuras, ¿no? Es como un principio básico de la gran estructura de costos de transporte. Es decir, también vamos a entender cómo sale esa estructura de costos de transporte haciendo esta ejercitación, ¿no? Por supuesto, esto es como muy básico y esto en realidad después tiene como una matriz muy, muy gigantesca sobre las distintas áreas, ¿no? Que involucran a la estructura. Todos saben de la estructura de transporte, por lo menos algo o en algún informe se lo vieron, ¿eh? Entiendo que sí, ¿no? Cómo está conformado la estructura en general o consensuada, ¿no? Con las distintas cámaras. ¿Sí? Creo que eso lo conocen. Igual lo vamos a ver, pero la idea es llegar a entender por qué esa estructura es así. ¿Ok? Así que eso es un poco la planificación para hoy. Trabajar en 2 equipos separados, en 2 meet, y después volvemos a este. No sé, le vamos a dar 1 hora como máximo para hacer ese trabajo. Esperemos que lleguen, ¿no? Creo que sí. Sí, nosotros vamos a estar monitoreando. Y después nos volvemos a juntar, no sé, son las 9:30, tipo 11. Hacemos un cierre, a ver qué dio, una pequeña discusión, a ver cómo evaluaron ustedes cada situación. Y después de eso, la idea era también cerrar el tipo de cambio, pero bueno, todavía no entregaron el otro equipo, así que no sé, lo dejaremos para la próxima para ya definirlo. También evaluar ya para tomar ese criterio, ¿no? Para poder cerrar el tipo de cambio y el IPC. Ahí el equipo de Bressan y demás también vi el informe que hicieron sobre la estacionalidad, que me pareció muy bueno. La verdad que está bueno. Me sorprendió algún dato, pero la verdad que está muy bueno. Es fácil de entender. Así que también, si les parece bien, vamos a ver un poquito de eso, porque ese resultado también va a modificar a nuestra estructura de budget, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y el equipo. ¿Estamos, no? Estamos. Bien. El equipo de Sebastián, Paola y, ¿dónde está? Martín Fernández, ahora son 3. Estaba solo, Martín estaba casi llorando, lo veíamos. Pobre, sí. Estaba. Ahora respira. Ahora respira Martín Fernández. No se ríe, pero ahora está con equipo. ¿Está con...? No, Paola es de nuestro equipo, profe. Sí. Bueno, está bien. Ustedes saben cuáles son los equipos. Igual Paola soy yo, buen día. Sí. No. Ustedes están Flavia, Paola y Sebastián. Los 2 Carlos. Los 2 Carlos. Sebastián está con los otros chicos. Sí, bueno. estoy con, Perdón, pero tengo con Pablo y con Leo. Sí, bueno, sí. Sí, Mejor no, que cada uno. Con Pachelo y con Flavia. Está bien. Bueno, entendido el tema. Entonces vamos a hacer, ustedes van a crear 2 meet, algunos de los equipos van a crear un meet cada uno. Lo publicamos ahora mientras charlamos. Nos desconectamos de todavía no, y después vamos a usar ese meet entre ustedes, o sea, se van a reunir ustedes, van a tener los micrófonos abiertos, van a charlar sobre los temas, y en 1 hora más o menos, cuando cortemos, nos volvemos a juntar en este meet, ¿sí? Y ahí vemos el resultado y discutimos sobre los temas, ¿ok? ¿Estamos? O sea, en el Meet nos tienen que... Bueno, en el Meet después nosotros tenemos que verlo. Ahí está. Gracias, Flavia. Bueno, ahí está Flavia. Y el otro equipo, creo otro Meet en un ratito para después tenerlo presente nosotros también, ¿no? Yo me lo voy a guardar.
Hago una consulta. Sí. Perdón. Sí, sí. No tiene nada que ver con esto, pero me acordé ahora. La semana que viene, al final, ¿es presencial o quedó como feriado? ¿Lo definieron? Quedó como feriado, sí. Ah, ok. El presencial apuntamos al 24. Ok. Está bien, si alguno Sí. tiene algún problema, que diga ahora, porque la verdad que no quisiera que alguno esté pensando, bueno, soy yo solo, que no puedo ir, no digo nada y no voy. No, la idea es que vayamos todos, ya que somos pocos, y Bueno, a pesar de... ya que das esa oportunidad, a mí me conviene más el primero, porque el 24 estoy de temprano con el nene, así que se me va a No, complicar mucho. Pero no sé el resto. el 24 primero es la otra, sería el El otro, primero es el sábado siguiente. Sí, 1 de julio. 1 de julio. primero de julio. No sé la disponibilidad de los demás chicos. 24, y esa es la última que podríamos tomar porque es cuando cierra el cuatrimestre. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Ujú. Digamos, después se va a cerrar seguramente la facultad, ¿no? Por la vacación de invierno, Por digamos, por el receso receso, claro. Y por ahí Y se van a arma. después tendremos. invitarlos, iban a convocar a Alejandro, ¿verdad? ¿O alguien más? La idea sí. Ah, ok. Buenísimo. Así que Claro. Alejandro ese- Leiras es una persona que, bueno, trabaja en Arloc, ahora está con CEDOL también, es una persona que conocemos hace muchos años, trabajó con ojo que, nosotros en algunas cosas. sí, ojo que algunos de ellos lo conocen porque cuando estuvo de coordinador, Ah, bueno, Era claro. nuestro coordinador logístico. de coordinador, sí. Ah, bueno, entonces no hay que hacer mucha presentación, Pero así que. no, pero Martín Fernández no lo conoce, por ahí Flavia no sé si estaba. eh, Sí, y cursé con él encima también. cursaste con él. Bresam no, seguro que no. Mauro no sé si llegó a conocerlo, lo tuvo en alguna materia. Bueno, no importa, ese es el director de capacitación. Le enseñé a Leira. ¿Mm? No se escuchó cómo, Ahí, Sebastián. Que sí, lo conozco. ¿qué le va a enseñar? Sí, este, Dijo, yo le enseñé a Leiva. sí, sí, ¿qué va a enseñar? Siempre se aprende igual, ¿eh? Así que, Siempre, siempre. Nosotros también aprendemos de ustedes, ¿eh? claro. Era Bueno, una broma. No, no sé qué. eh, Si yo cursé con él en ingeniería, le estoy hablando de hace 20 sí, 20 y pico de años atrás. cuando estudiábamos, Cuando claro. Nosotros arrancamos, nos él conocemos arrancó cuando. Y ingeniería. hablando de eso, me disculpo con mi compañero Carlos, el que trabaja en correo, que en la portada le pusimos licenciado y es ingeniero. Perdón. A ver si lo puedo presentar.
Hablado de costo único de transporte, o sea, ya como que nos vamos dando cuenta que dependiendo de lo que se transporte podemos tener variaciones en el costo del transporte, aunque es muy discutible, ¿no? Y bueno, como tema de precios y costos, bueno, nos vamos preguntando ya cuánto vale el costo, cuál es el costo de traslado, cómo se calcula, si por kilómetro, por tonelada, es decir, por recorrido, o por peso, o por capacidad en volumen, ahí dice pesos por metros cúbicos, ¿sí? ¿Cómo calculamos la estructura? ¿Cuáles son los precios de mercado? Si alguien preguntó algo, me avisa porque no los veo, ¿eh? Ahí creo que... No, está. Entonces, espérenme un segundito, porque creo que se unió alguien a la reunión y no lo estoy mirando. Ahí está. Bien. Bueno, ¿saben lo que significa benchmark? La palabra que está ahí abajo en inglés. ¿Alguien la escuchó alguna vez? Que es bastante común en logística. El famoso benchmarking. Sí, es cuando mirás a la competencia, tanto los costos como cómo hace los procesos. Cuando mirás a la competencia, la comparación, claro. Sos un voyeur. No es digamos, ¿no? Me parece que falta algo ahí, Leonardo, que le demos una vuelta de tuerca. No es solamente mirarla. Claro, mirá los procesos, cómo los hacen en comparación a los tuyos, ¿ves? Ahí está. Para comparar, ¿no es cierto? Ahí está. No se queden solamente... es una cuestión semántica, yo entiendo, pero a veces cuando decimos, sí, es mirar la competencia, no, ¿para qué? Para yo ver y tomar o contrastar con ellos. Estoy haciendo algo, estoy haciendo una acción. A veces también se habla de benchmark, le vamos a hacer benchmarking a la empresa y es decir, bueno, me voy a copiar de las cosas que hace. Estoy tomando las cosas que sé que hace la otra empresa también para la mía. Digo, no es muy amplio. Sí, es un ejercicio muy, muy grande, muy importante también. Y generalmente lo usamos cuando nos comparamos con el resto. Y acá hay algo que hablamos del tema del precio único, ¿no? ¿Recuerdan todo este tema? Que yo siempre hago mucho énfasis con esto porque siempre como termina en lo mismo, ¿no? Está relacionado eso. O sea, es muy fuerte esa relación, por lo menos para mí, ¿no? En donde cuando nosotros hacemos un benchmark con el mercado de nuestro propio servicio, la verdad que lo que queremos es ver cómo está el resto, a ver si nosotros estamos atrás, adelante, mejor o peor. Pensemos en precios, por ejemplo, ¿no? Porque también podemos hacer un benchmark de procesos, como ahí decía Leonardo, o de distintas cosas, pero siempre para compararnos y ver en qué posición estamos nosotros. Ahora, cuando nos comparamos con precios, ¿no? Porque la verdad que en el benchmark no tenemos costos, sino vemos el precio directamente del servicio, del producto. Realmente siempre es como que la idea del resultado es que estemos muy parecidos, ¿no? Y no estemos ni por arriba ni por abajo. Ahora, si estamos por abajo estamos baratos, si estamos por arriba estamos caros. Entonces, fíjense que todo lleva a esto de tratar de tener una línea de precios, básicamente, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿No? Entonces, justamente ese concepto de costo único tiene que ver con esto, ¿no? Con la comparación en un estudio de mercado de los precios, ¿no? Entonces ahí definimos si estamos bien y si estamos mal y confiamos en el ejercicio del otro, que eso es otro tema a discutir, ¿no? Porque a veces puede haber estrategias de precios. Olvidémonos un poquito del transporte, si no vayamos a otro producto, en donde la comparación probablemente se distorsione cuando hay una implementación de una tecnología en un producto que haga que el precio varíe o que haya un ejercicio de marketing fuerte como para insertarse en un mercado nuevo. Entonces, ojo que esto hay que tenerlo bien presente en el análisis, ¿no?
Entonces no es tan simple, sino nos da una pequeña idea y después hay que profundizar para ver si nuestra comparación está bien hecha. ¿Ok? Esto, bueno, como tema introductorio. Nosotros como que nos centramos en ese segundo escalón. Imaginemos esto como si fuese un podio, ¿no? En donde un puesto número 1 es la carga, ¿no? El producto. ¿Qué producto? ¿Qué vamos a trasladar y demás? Sí, ahí, perdón, ¿no? En la anterior, yo pensé que iba a estar. Fíjense, el tema de las preguntas esas que dice, ¿por qué asegurarla? ¿Cuándo asegurarla? ¿No? Y cómo esto se modifica para el dador de carga, digamos. Ayer tuve que, tengo que traer unos caños de Rosario, y resulta que me sale más el seguro que el transporte mismo, por la calidad de caños que hay. Qué sé yo, ese es otro tema también que influye a menos que uno tenga un seguro propio. ¿No? Sí, a nosotros también nos pasa lo mismo. La verdad que el seguro nos distorsiona el precio, porque son productos muy caros, de distribución muy fuerte, y realmente cuando uno dice el precio del traslado, carísimo, pero ¿qué pasa ahí en el medio? Si se llega a perder lo que transportamos, ¿quién lo paga? ¿No? Entonces el seguro es muy caro, realmente es un tema de evaluar. A mí me tocó estudiar temas de seguros cuando trabajaba, no en esta, sino en la anterior empresa, donde el seguro era millonario, porque teníamos asegurado todos los traslados, ¿no? Porque era mercadería como muy fácil de robar y muy fácil, o pensemos en el peor caso, que es un robo, ¿no? Era fácil que se podía insertar rápidamente en el mercado y no había trazabilidad, ¿no? Porque después ese era como la materia prima del proceso. Entonces, ahí peor todavía. Claro, o sea, era muy, muy fácil de utilizar y de perder el registro, entonces el seguro era altísimo, pero estamos hablando de millones de dólares, ¿eh? Y bueno, cuando hicimos el análisis de eso, por ejemplo, dijimos, bueno, no digamos que no aseguramos la mercadería, porque si no, imagínense que los transportes a veces en el primer semáforo huelgan la mercadería, tal cual. Pero de alguna manera dijimos no lo podemos pagar porque esto hace que sea inviable el precio del producto y bueno, lo dejamos de pagar con el riesgo que se implicaba. Sin embargo, no había demasiados problemas, pero bueno, sabíamos que cuando algo pasaba era pérdida. Claro, lo que pasa es que ahí en ese análisis, ¿no? Que todos hicimos o hacemos esto, ¿no? O minimizamos el costo del valor declarado. Pasa que por ahí te roban, vos transportás 100 camiones, te robaron uno y es menor el costo que pagar el seguro de los 100 camiones. Claro. ¿No? Está mucho más amortizable. Sí. ¿No? Increíble, pero es así. Sí, es muy caro. Entonces es muy importante el seguro, ¿no? En la estructura. Entonces ahí después está quien lo paga, si el proveedor o el dueño el transporte de cargas, que es el responsable del traslado, o el dueño de la mercadería. Entonces ahí está también la discusión de si es un costo de transporte o es un costo de producto. Pero eso se define igual, ¿no? Tiene que estar bien claro. Las grandes compañías que distribuyen de manera masiva realmente asumen ese costo de transporte, porque si no el flete se le dispara, ¿no? Entonces, después, como les contaba recién, se evalúa si es conveniente o no asegurar, o asegurar una porción, o asegurar, bueno, hay varios mecanismos en realidad, ¿no? Sí. Creo que igual, más o menos ustedes entienden de este tema, ¿no? Así que, bueno. Avancemos. Esto es como un tema introductorio. Y de acá una discusión que teníamos, hay un video que no lo vamos a ver, pero dice, cuando se planteaba, o sea, cuando planteamos el tema de agregar valor desde la operación de traslado del producto, ¿no? De transporte. Y acá, por supuesto, teníamos discusiones de todo ámbito, ¿no? Y además que nosotros originalmente el sector de logística de las compañías, ¿no? Hace varios años ya es distinto, pero era, creo que ustedes también me lo pueden confirmar, pero era
o sea, se asumía en las compañías como que era un gasto directamente, ¿no? Que no aportaba valor ni al proceso. Entonces, lo único que se buscaba para el área era justamente reducir ese valor, ¿no? A cualquier precio, básicamente. O sea, hablamos de costo y hablamos de precio, pero ese era un fenómeno que ocurre también, ¿no? En realidad, el transporte es una porción muy grande de cualquier producto, de cualquier operación. Entonces, está la discusión de si esto agrega valor al producto o no. Hoy acá pueden opinar también, ¿no? Pero hoy podemos defenderlo mucho más que nada desde el ámbito logístico, ¿no? Porque ya se ve el valor agregado en el transporte, ¿no? O sea, no agrega valor al producto, pero sí a la satisfacción de clientes y demás. Al servicio. Al servicio, exactamente. Y a la conformidad del cliente que hoy elige un producto tal vez por el traslado, ¿no? Por la rapidez o por la velocidad, por la seguridad de entrega, ¿no? Hay un montón de cosas que están dentro de nosotros que ya casi son naturales o como eso, son conceptos bien adquiridos, pero antes no existía todo eso. Entonces la entrega decían, no, ¿qué importa cuando llegue? No, le ponemos la fecha y se acabó. Entonces, bueno, hoy está un poco más desarrollado ese tema y yo considero que el transporte agrega valor, mucho valor, ¿no? Y de hecho, como concepto logístico general, ya hacía muchos años se venía hablando de todo esto, creo que lo hablamos, ¿no, Pablo, acá? Sí. Donde la evolución de la logística es una herramienta fundamental de competencia en el mercado, ¿no? Sí, yo hice el comentario que no, ya Peter Drucker en el 1985 había dicho que en el 2000, ¿no? Digamos, la competencia, la ventaja competitiva iba a ser la logística, la entrega de los productos del servicio, y como ven ustedes ha crecido muchísimo. No solamente a veces todo el transporte, cuando uno recibe un camión todo rotoso entregándole alguna mercadería a uno, dice, me estás entregando con esto. A veces el transporte también es la cara del cliente, ¿no? Nos pone mal porque dice, se puede quedar en cualquier momento, nos puede dejar sin materia prima, nos puede entregar, qué sé yo, o un pallet se le desgarra porque tiene una chapa suelta, digamos, hasta eso, ¿no? Hasta en eso uno se va fijando, y hoy es muy importante cómo llega el transporte, ¿no? Aparte de llegar bien el producto, ¿no? La presentación misma del transporte en general, aparte de que llegue en tiempo, por eso en tiempo y forma, ¿no? Claro. Bueno, ahí sí, Martín, ahí... No lo limpian. Claro, y ahora digo yo, ¿no? Ese camión llega, ¿no? Y lo rebota. Perdió el viaje momentáneamente, o sea, tiene que ir a lavar y volver, algo así, supongo. Es raro, bueno, pero digamos ya, claro, pierde el viaje, no se dan cuenta que el llegar hasta ahí ya tuvo un consumo de combustible, etcétera, de horas, algún peaje que tuvo que pagar para llegar ahí. Me imagino que ya tuvo un costo, que eso lo tiene que asumir el transporte, y fue pérdida solamente por no tener el camión en condiciones. ¿Y cómo afecta a tu producción? Claro. Necesitan un viaje de vuelta. ¿Cómo decía Paula? Perdón, que justo... No, ¿cómo afecta a la producción y el movimiento de carga de él también? Porque tiene que rechazar un transporte, generar otro servicio, y todo eso... sí. El tiempo y los costos que genera. Sí, tal cual. Ahí dice de un exitoso, la última oración, el éxito de una buena gestión de transporte termina con un exitoso delivery de bajo costo.
son las dos cosas. El exitoso delivery, por supuesto, tiene todo esto que están hablando ustedes, o sea, tiene que ocurrir, tiene que ser efectivo y por supuesto a bajo costo. Nosotros justo estamos estudiando esa parte, pero un rechazo no es un exitoso delivery. Claro. ¿Se entiende? O sea, la satisfacción del cliente tiene que ver con eso, ¿no? Y hablando saben que yo tengo mucha experiencia con el tema del transporte de papa porque yo trabajé en un transporte de 3 años y compramos 20 tolvas en ese momento para transportar papa desde Balcarce a McCain, era nuestro principal cliente. Y siempre teníamos la discusión con McCain por la limpieza de los camiones, ¿no? Uno dice, este camión, eran camiones nuevos, por supuesto, imagínense que eran comprados incluso las tolvas. Y además, bueno, había temas de carga, ¿no? Pero hasta que el cliente no entendió de dónde venía la papa y cómo se cargaba la papa, era una discusión de rechazo de camiones, porque se creía que el camión no se lavaba nunca, por ejemplo, ¿no? Y estaba entrando a una planta de alimentos, ¿se entiende? Con tierra, ¿no? Y bueno, la carga de la papa en la tierra, en Balcarce, se hace en el campo, con la cosechadora al lado del camión, ¿no? El camión va al lado de la máquina que levanta la papa de la tierra. Entonces, imagínense eso, lo que es, o sea, lo que produce en el camión, ¿no? Y ese camión directamente sale del campo y va a la fábrica, ¿no? Entonces, no se olviden que, claro, que la papa es un tubérculo, ¿no? Digamos que está enterrada, no es... Yo tuve la suerte de verlo como es y el camión hace un rally prácticamente en el campo para poder estar al lado de la máquina. Imagínense que la máquina revuelve el piso, ¿no? Levanta el tubérculo de la tierra, ¿sí? Entonces, ese es un proceso muy sucio. Bueno, después llegamos a un acuerdo de lavado, de previo lavado y demás, pero era como que el transporte... Por eso a veces es bueno poder entender el proceso de cómo es el proceso logístico, ¿no? Pero bueno, también nos hacían cargar 40 toneladas de papa, ¿no? Con lo que implica. Los que están en la carga específica saben que no es posible cargar 40 toneladas de carga, ¿no? Sí. Y trasladamos la papa hasta acá, zona norte, ¿no? Así que también... Digamos, eso que en el proceso que le llegue la papa limpia, se piensan que es tan de plástico como ellos terminan haciendo la papa, ¿no? Sí, sí. Y la idea, sí, lo del lavado también se podría hacer, qué sé yo, antes de entrar a la fábrica, que ellos tuviesen por ahí un lavadero. Un área de lavado. No, lo tuvimos que poner nosotros en nuestro transporte, en ese momento cuando yo trabajaba, ¿no? Tuvimos que hacer un área de tipo un puente donde el camión se lavaba. Claro, se lavaba, se eliminaba. Porque aparte era un problema de peso, ¿no? No solamente estético, sino de la merma en tierra. Claro. Entonces ahí estaba el problema de la tarifa, porque se pagaba por tonelada. Así que bueno, no sé quién dijo de la papa, pero es bastante tedioso el tema, lo conozco. Bueno, y acá es a donde quería llegar. Algo ya hablamos, pero quiero darlo como introductorio, ¿no? Como para que todos lo veamos, porque seguramente algunos lo saben más que otros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de costos, nos metemos no en el precio, si bien está dentro del precio, nosotros hablamos de costos, ¿no? La utilidad por ahora, hoy lo vamos a ver un poquitito, pero por ahora la dejamos de lado, ¿no? Y cuando hablamos de costos, como sabemos, sin haber visto la presentación que queremos que vean de contabilidad de costos, sabemos que los costos se dividen en fijos y variables, ¿no? Y los fijos tienen que, creo que lo dijimos, si no, díganmelo, los costos fijos es como que los asociamos a las cosas que tenemos que tener para tener preparado el servicio que queremos dar. Es decir, en nuestro caso, si no tenemos el camión, por ejemplo, es como que, bueno, directamente no vamos a poder trasladar el producto, ¿se entiende? O si no tenemos el chofer disponible, o si no tenemos, no sé, el celular, o el teléfono, la comunicación. Todas esas situaciones son costos fijos, ¿no? Que también se pueden relacionar como horas mes, por ejemplo, como dice ahí
en la presentación, o sea, es algo que tenemos disponible para utilizarlo cuando querramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Están ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí. Hay cierto delay, pero me quedo hablando solo y como Claro. no los veo, no sé si me dicen que sí, que no, este está loco. Pero bueno. Y después tenemos los costos variables que tienen que ver con lo que surgen o están en el momento que empezamos a utilizar estas cosas que tienen que ver con la estructura fija, ¿sí? Es decir, si tenemos el transporte, el vehículo, pero no rueda, el neumático no se gasta, por ejemplo, o el aceite no se envejece, por ejemplo, el aceite del lubricante, o el combustible no se consume, ¿sí? Entonces, la diferencia entre costos fijos y costos variables tienen que ver en el transporte, tienen que ver con esa situación, es decir, tener listo todos los requisitos para poder ejecutar el transporte y lo variable es cuando lo utilizamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá hay algunos ejemplos de la estructura. Esto la verdad que me parece que los aburre, pero los quiero poner como para que lo tengamos más o menos visto. Hay algunos ejemplos, sueldos fijos de chofer. Saben, creo que todos sabemos más en realidad, que el sueldo del chofer, el salario, tiene parte fija y parte móvil, y parte variable, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que sí, por supuesto. Lo saben, sí, ¿no? Sí, lo saben, y me gustaría que me digan cómo clasificarlo y por qué tienen parte fija y parte variable. Y en qué casos, por ejemplo. ¿Qué? Ajá. Kilómetros recorridos, sí, exacto. Uh-huh. Muy bien. No, está bien, pero digamos, tienen costos que son distintos a los, digamos, un chofer local también, ¿no? Cuando se queda en algún lugar. En cambio, los choferes exacto, los de corta distancia, los de acá es más parecidos a convenios como de un sueldo de otra persona que va a trabajar acá, digamos, porque por ahí no tienen, digamos, pueden llegar a su casa porque tienen recorridos dentro de los 30 kilómetros, vamos a hablar, ¿no? Una cosa así. Claro. Pero si no, los de larga distancia, sí, no se me ocurre alguna otra cosa, pero... Sí, corta distancia es como más, tiene una porción importante de sueldo fijo que tiene que ver con el convenio y podemos tener los adicionales como horas extras, se entiende, ¿no? Claro. Sí, horas adicionales, horas extras. Horas extras, horas adicionales que también son variables dependiendo del horario. Si no me acuerdo mal, el horario del transporte de corta distancia, o sea, el turno vendría a ser, sí, es de 7 horas 45, si no me equivoco, o 8 horas. 8 horas, ¿no? En donde después de, supongamos que se empieza a las 16, se empieza a las 7 de la mañana y termina a las 16, o a las, no sé, a las 15. Sí, a las 15, sí. Después de las 15, o sea, después de la hora número 8, empiezan a correr horas extras, que imaginemos que el transporte local o de corta distancia generalmente está más, o sea, está trabajando hasta más tarde, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, claro. Ilógico. Pero pensemos en términos de convenios, ¿no? Si bien esos pueden ser acuerdos, después están estos acuerdos como dicen ustedes, ¿no? El acuerdo de
volumen, ¿sí? Está muy bien y es un incentivo bárbaro para el transporte, para el transportista, pero el convenio tal vez dice otra cosa, ¿no? Entonces, como es un acuerdo mutuo, está perfecto, como el convenio queda de manera lateral y no se mete el gremio ahí, pero bueno, porque tienen un alto volumen de salario, por ejemplo, ¿no? En las zonas, en los momentos típicos, picos del año. Pero supongamos algo típico, como yo decía, no sé, trabajar 8 horas por día, después de la 8ª hora empieza a correr creo que hasta la hora 12, el 50%, y después de la hora 12, las horas extras pasan a ser todas horas extras al 100%, ¿no? Entonces, si el transportista, el chofer, trabaja 13 horas por día, va a tener 5 horas extras al 100%. En lugar de, si trabaja 12 horas, va a tener 4 horas extras al 50%. Todo eso está en el convenio. Después los sábados, si no recuerdo mal, son todas al 50%, y después de las 13, si no me equivoco, pasan si hay más de 4 horas el sábado, en realidad, en lugar de ser el 100%, pasan al 200%. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí de estructural, pero que después se llegan a acuerdos internos, básicamente, ¿no? Pero eso justamente tiene que ver con el cargo variable. O sea, el chofer tiene un salario por convenio básico y después empiezan todos los adicionales, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre el adicional? Y bueno, cuando se necesita utilizarlo. Entonces esa sería la parte variable del salario, ¿no? ¿Estamos? Sí. Está, sí. Bueno, después los gastos de administración, por ejemplo, como dice acá en el cuadro, bueno, si hay una estructura administrativa de control, de coordinación y demás, eso parte de la estructura fija, es decir, la tenemos que tener siempre, que puede tener adicionales o no, pero generalmente es fija. Después está el tema de las amortizaciones, las deudas o leasing, dice ahí, que eso ahora después los vamos a discutir cuando terminen el trabajo. Y la parte variable, bueno, el combustible, el sueldo variable, los peajes, pues claramente, porque si no se circula, no hay peajes, no hay gasto de peajes. Los neumáticos, los mantenimientos variables. ¿Alguien? Sí, Pablo. No, que digo, a veces los neumáticos, ¿no? Que están asociados a veces no solamente a los kilómetros que hacen, que eso lo sabemos todo por una cuestión de lógica, sino a veces también a las rutas que tienen que tomar, que hay rutas distintas con distintas configuraciones en donde uno por ahí rompe más neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Claro, exactamente. Y bueno, los mantenimientos. Ahora, los que saben del tema, los que por lo menos trabajan en eso, van a poder ejemplificarlo en lo que vamos a hacer ahora. Y lo que quería decir del mantenimiento, a ver si todos opinan más o menos lo mismo. Hay distintas clases de mantenimiento en el transporte, ¿sí? Creo que Bresan está bien metido en el transporte. Martín también. Martín también. Marcos, que si bien tiene ese Marco Fernández, ¿no? Que hoy no está, pero que maneja también el tema de los transportes, ¿no? De Mercedes. Sí. Por ahí él también va a tener esas configuraciones, o va a tener el conocimiento por tratar de cerca con ese tipo de transporte. Claro. Acá, como dato, ¿no? Ustedes creo que lo van a desarrollar un poco mejor, pero está el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo, ¿no? Cuando los vehículos son nuevos, 0 kilómetros y demás, incluso la misma concesionaria exige el mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, si bien es mantenimiento preventivo, para nosotros es un cargo fijo, ¿no? ¿Entiende el concepto? Y el mantenimiento correctivo, entendámoslo cuando hay una rotura, realmente, que no es esperada. ¿Sí? Puede ocurrir, no sé, supongamos que se rompe un faro por una piedra en la ruta, una luz. Bueno, eso es algo que, si bien tiene una vida útil, la lámpara y demás, y
pero nadie está pensando en que, o nadie va a poner en su presupuesto una rotura de una lámpara, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces... escúchame, correctivo, para eso, déjame que le diga en otro idioma también, es el reparativo. Digo para aquellos que no están o no tienen el conocimiento de este tipo de mantenimiento. Vos sabés que nos pasó con un camión, como decís vos, un camión 0 kilómetros, un día, qué sé yo, me explotó una batería. Que yo, nadie se hizo cargo, no era que estaba cargando mal, no era que el regulador revoltaba, que yo un día, pum, explotó una batería, bueno, y hubo que comprarla, ¿no? Amén de que el chofer también agarró un perro en la ruta y en vez de matar un mataperro, como viene algo de plástico, también rompió una parte así de un farol y bueno, también tuvo un costo adicional, ¿no? Bueno, mira, te cuento una anécdota. Deben tener varias ustedes, ¿no? Pero una vez en el transporte chocamos una vaca. Sí. En la ruta 2. En la ruta 2. En la ruta 2. Así que uno se imagina, todos conocemos la ruta 2, ¿no? Doble mano, amplia, y encima de día, ¿no? Y el camión se destruyó, ¿eh? Así que bueno, en fin, todo puede ocurrir en el mundo del transporte, pero lo que quería decir sobre el mantenimiento es que depende de la consideración que tengamos, y es muy importante el mantenimiento preventivo, en el sentido de que es estructuralmente un gasto fijo, lo tenemos que considerar, si bien es preventivo, lo tenemos que considerar como en la parte de fijo, pero el mantenimiento correctivo es algo que, si lo ponemos en la estructura de costos, lo único que estamos haciendo es pegarnos un latigazo en la espalda, porque lo que vamos a hacer es subir nuestros costos, ¿no? Y tal vez quedar fuera de la estructura de precios de mercado, o hablando de budget, tengamos dinero disponible que nunca lo utilizamos, y en un mundo donde la inflación es, en un país donde la inflación es tan alta, probablemente estemos derivando dinero que no utilizamos, ¿no? Pablo, sí. Hago una consulta. Lo veo un poco bajo lo que es el sueldo del conductor a un 5%. ¿Puede ser? A ver, sí, esto saben que es viejo. Lo tenía, hoy lo encontré, debe tener 10 años. Porque, a ver, yo te digo lo que vi, por ejemplo, en los simuladores que se hace con el Ministerio de Transporte, o los índices de FADEAC, que así, en general te digo, lo que yo vi es que entre el combustible y el sueldo del conductor se lleva el 70, casi 80% de todo el costo, digamos. ¿Puede ser? Bueno, pero está mezclada. Estamos hablando el 70% ahí, pero ahí metiste un costo variable, y estamos hablando de la parte fija del conductor. Que era no, está bien, pero viste que dice que del 100% un 5 es el conductor y un 30 el combustible. Sí. Yo lo veo por ahí, yo lo considero un poco bajo. No sé. La verdad que lo dejé a propósito, para marearlos, para marearlos en el sentido de no darles el valor. Porque lo vamos a hacer ahora en un ratito. Vamos a ver qué pasa con eso. De eso se trata, sí. Esto es viejo, debe tener 10 años por lo menos, Así que lo dejé a propósito, para no dar el dato justo. Sí tenés razón que estos valores son nada, pero sí lo que podemos coincidir que la suma de todos estos da el 100% del costo de los costos, ¿no? ¿Tá? Entonces vamos a ver ahora con el ejercicio cuántos son costos fijos, cuántos son variables, qué pasa con los fijos, o sea, cuál es la representación de los más importantes en los fijos, porque a ver, no hace falta decirlo, pero si bien es un gasto importante el gasto en celulares, por ejemplo, sí, porque antes había Nextel, ¿se acuerdan de toda esa historia, no? Hoy se utiliza mucho más por el tema de la trazabilidad el celular. Y por distintas herramientas que incluso se tienen en el celular. Pero el gasto de comunicación no comparado con el sueldo o con otros es mínimo, o sea, tiene una estructura muy baja, ¿no? Y fíjense que por ahí lo dice
servicio celular 3%. Celular, GPS. Y la verdad que hoy no es así, ¿no? Pero bueno, la idea igual de esto era mostrar los nombres. Creo que todos lo conocen, tal vez no sabían dónde estaban cada uno y demás, pero la idea es poder identificarlos, ¿no? A ver, ¿qué más? Un segundito. Acá está. Acá lo que queremos mostrar es que la estructura variable la podemos dividir, lo dijimos hace un ratito, por tiempo, básicamente, sí, o por distancias, por recorridos, ¿no? Y en algunas ocasiones, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, supongamos corta distancia, o lo que hablamos recién del chofer trabajando por hora, podemos decir que la parte variable del chofer tiene que ver con las horas extras, por ejemplo, ¿no? O sea, el chofer esperando que algo pase, no manejando, pero sin embargo tenemos el costo, ¿no? Y en el caso de lo que es larga distancia, la parte variable tiene que ver con lo que se recorrió, ¿sí? Cuántos kilómetros mensuales o cuántos kilómetros por viaje se hicieron. Entonces, eso es considerado como la parte variable, ¿no? Pero en algunos casos pasan las dos cosas, ¿sí? Es decir, más que nada en larga distancia, en donde hay esperas y además hay recorridos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, podemos ir de Buenos Aires a Salta y estar una semana esperando la descarga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso también tiene que ver con la estructura de variables en la espera, porque alguien lo tiene que pagar, no vamos a absorber nosotros como transportistas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces no es solamente uno en larga distancia, sino también empieza a incurrir el tiempo como reloj de tiempo, ¿no? Como recorrido de esperas, ¿sí? Bien. Y ahí está. Esto creo que es lo último que quería ver. Lo que tenemos que también tener muy presente es en la unidad, ¿sí? Ese camioncito, si no me equivoco, es de la estructura de CEDOL de hace muchos años, ¿no? Ellos dibujaban una cosa así para mostrarlo rápidamente en la estructura de transporte, ¿no? Pero lo importante acá es evaluar justamente el cálculo con la unidad de medida correcta, ¿sí? Si nosotros empezamos a mezclar, por ejemplo, kilómetros por litro con pesos por litro, ¿sí? Perdemos la relación. Entonces siempre tenemos que tener presente una única unidad para el cálculo, ¿no? Realmente en larga distancia es kilómetros por pesos por kilómetro, o a veces cuando se carga por peso es peso por tonelada, ¿no? ¿Sí? Con lo de la papa, por ejemplo, el costo tiene que ver con lo que se carga prácticamente, o a veces también está en el volumen, ¿sí? A menos que no cargues colchones, pero generalmente manda los kilos, no en las cargas en general, porque cargas livianas hay, no digamos que hay, pero no hay, la mayoría siempre son cargas pesadas, por eso se usan camiones. Claro, ¿sí? Entonces tengamos bien presente la unidad, igual creo que no cabe duda, pero hay que tenerlo bien en cuenta. Y además ahí abajo está hay una foto del ejercicio que hicieron el grupo de la trazabilidad, de la estacionalidad, ¿no? También existe esto de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en momentos donde el camión hay alta disponibilidad, pero baja oferta, baja demanda, el cálculo de la estructura cambia, ¿no? Y empieza a tener una relación ahí de competencias entre transportes, ¿no? Y creo que ustedes lo saben bien, que a veces los retornos, por ejemplo, se pagan muy bajo, solamente para volver al origen de carga y demás, ¿no? Eso tiene que ver justamente con el trabajo que hicieron el grupo de la estacionalidad, que después lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de desarrollar. Acá estamos.
Déjame compartir. Lo que voy a compartir ahora, y ya con esto lo terminamos. Acá. Espérenme que está abriendo. ¿Cómo no? Ahí está. Acá. Ahí está. Ahí va, ¿no? Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios. Un grupo una cosa y el otro grupo otra, ¿no? En este caso, ahora vemos a quién le va a tocar, pero la idea es tratar de calcular el costo de transporte para una distribución de corta distancia. Por ejemplo, acá son, no sé, contenedores del puerto a Pacheco, por ejemplo. Sí. Acá dice ubicación. Buenos Aires. Sí, ubicación Buenos Aires Pacheco. La distancia recorrida son 40 kilómetros. Es decir, imaginemos que es tipo un round trip, ¿sí? Round trip es el circuito ida y vuelta. Sí, ¿okay? Como transporte cerpero, digamos, ¿no? ¿Te acordás? No sé si existe todavía. Yo me imagino que sí, tiene muchos años cerpero. Muchos años, sí, cerpero de hacer me acuerdo de ellos porque estaba cerpero y otro que ahora no recuerdo, que eran los dos que más manejaban esto. Muchos años, sí, sí. Con camiones que arrancaron, que daban lástima, pero bueno, mejoraron con el tiempo. Y la consideración es que esta es una empresa pyme, tiene 2 personas de administración, no sé, el dueño y un coordinador de tráfico, tiene 3 choferes y 3 camiones, y no tiene establecimiento, ¿sí? No tiene lugar propio, ¿sí? Ahora vamos a ver detalle. La actividad real que hace son 19 viajes por mes, para un día para... claro, o sea, de lunes a viernes y incluye los sábados también y demás, pero solamente va a ser 19 por mes. La actividad permitida, se supone que son 24 días al mes, de lunes a sábados, según el convenio, ¿no? Esto es una relación de días por viaje, es decir, cuántos días tardó para hacer un viaje, ¿sí? Los kilómetros recorridos por viaje, en realidad esto debería ser 80. Esto lo van a ir viendo ustedes, puede ser, porque se los voy a ir pasando. Por supuesto son camiones para, por ejemplo, en este caso son de 5 ejes, camiones para cargar contenedores, con semirremolque tipo araña. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Estamos bien, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, profe. Neumáticos 18, ¿sí? Tenemos 4x4, 16, más el eje de la dirección, son 18. Y acá hay una pequeña estructura. Por ejemplo, vamos a decir que alquilan una oficina. Vamos a poner valores. Esto es donde ustedes van a tener que ir poniendo valores. Por ejemplo, no sé, el alquiler de la oficina vale 150.000 pesos por mes. Entonces, el cálculo que hace acá es, por ejemplo, divide el valor total sobre la cantidad de viajes, sobre la cantidad de camiones. Es decir, el transporte que haga este vehículo, cada vehículo, para poder alquilar la oficina, el costo sería 2.631 pesos con 58. Y lo que tenemos que poner es si es un gasto fijo, es un gasto variable, ¿no? En este caso, ¿qué sería el alquiler de la oficina? Fijo. Fijo. Muy bien. Crucecita, o sea, ponen una X y si va en el final, fíjense que lo suma como costo fijo, ¿sí? Y como no tenemos nada más, ¿sí? No tenemos nada más, dice que por ahora el 100% del costo fijo es de 2.000 pesos, 2.631 pesos, ¿está? Bien. Y así hay un montón de cosas. Alquiler de garage, por supuesto, este transporte tiene que guardar
los vehículos en algún lado, salvo que se los lleven los choferes a sus casas, que eso tiene cierto riesgo, y además no está permitido tampoco, ¿no? No está permitido estacionar en la vía pública, ¿no? Tal cual, sí. Pequeñas cosas que tienen que ver con esto que sería administración. ¿Variable o fijo? ¿A dónde los podríamos poner? Variables. Ok. ¿Todos opinan lo mismo? Vamos, habla. Claro, teléfono fijo, internet. Internet. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el contador sí. Y sí, la limpieza también. Pero puede variar en las cantidades, o sea, la librería. Pero es mínimo, se toma como, digamos, lo que es librería, gastos de... Hoy puedo gastar una resma en papel y el mes que viene una resma. Un promedio fijo. Sí, claro, a ver, yo diría, para ser pragmático, acá la idea no es tener el valor de la resma, el valor. ¿Cuánto podemos gastar para la administración de 3 camiones por mes? Bueno, sí, a ver, fijo, profe, 10.000 pesos. 10.000 pesos por mes. 10.000 pesos, sí. Bueno, listo, 10.000 pesos por mes. Esto nos va a dar de vuelta la misma cuenta, 10.000 pesos dividido la cantidad de viajes, dividido la cantidad de camiones, nos va a dar que por transporte que hagamos necesitamos 175 pesos, ¿no? Y esto es un cargo fijo. Entonces, a medida que lo vamos poniendo la X acá, lo va sumando y va identificando qué es. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Esto es bien almacenero, pero nos va a dar alguna idea. Almacenero elaborado. Por supuesto, no se pongan esto van a tener 1 hora de tiempo máximo, ¿eh? Sí. La idea es poner valores aproximados. Yo puse 150.000 pesos, el que deseen. Sí. Después, algunos detalles que le va a servir para los 2 trabajos es la amortización. Yo puse acá que el vehículo, que el tractor sale $100.000. Un precio justo. No, en realidad no. Pensé que en algún momento, digamos, siempre estuvo durante mucho tiempo, ¿no? Un tractor, $100.000, no sé hoy, porque sí, $100.000. ¿Saben qué? En realidad, este es como el ejemplo que tenía y yo lo actualicé para ustedes. Y creo que puse $150.000 acá y 45.000 en el tractor, el semi, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Si acá ponemos, la amortización está... después, fíjense ustedes en cada cuadro, pero creo que lo puse en 15 años. En realidad se toma 10, ¿no? Los que están en transporte, ¿cuánto toma la amortización? O discutámoslo. Y mira, yo te digo una cosa, ahí con la expertise de Martín Fernández, que lo comprometo, porque él estuvo fuera, y resulta que yo compré unos semi-remolque afuera, unos Prati Fruhauf, hace mucho tiempo, en el año 2000, y los compraba porque allá 10 años no lo pueden usar más. El semi, no el tractor, los semis. Entonces, yo los compraba para acá y los usábamos otros 20 años más, los semi. Fruhauf con equipo Thermo King. Igual. La amortización de tractores, ¿por qué? A ver, originalmente todos los transportes lo poníamos en 10 años, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Voy a poner la cámara. No, a ver, así los veo. Sí, se acaba de comparar. ¿Está bien o está mal en 10 años la amortización del tractor? El tractor es el camión. ¿Sí? ¿Ahí la cantidad de años es por la vida útil o para tener un horizonte nomás? Es una amortización, usted elige, claro, ojo. No, digo porque, por ejemplo, lo que había visto en ruta, ¿sí? Cuando te metes en lo que es ruta, por ejemplo, para transporte de pasajeros creo que máximo son 10 años de circulación y carga creo que era 20. Digo, ¿se va al máximo o se trata de amortizar en menor tiempo? A ver. Claro. A ver.
elige. A Carlos Besán estuvo en transporte, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Yo que contrato, depende del servicio, se pone una antigüedad. Por ejemplo, para lo que es farma, se pide 8 años de antigüedad máxima. Bueno, ahí tenés. Si no queda obsoleto y se saca. Después para lo que es retail se piden 15 años. Y sí, lo que es movimientos contenedores y al interior, bueno, así no hay límite. Claro. Igual. Sí, por eso vemos esos Scanias del año 1964. Claro, ahí te comes un o los Mac. Igual está reglamentado, ¿no? La nueva ley de transporte dice algo, y más que nada esta fue apuntado, no sé si se acuerdan, hace algunos años hubo un lío bárbaro porque se había modificado algún artículo de la ley en donde se mencionaba la máxima vida útil de los transportes, más que nada por el campo. ¿Se acuerdan que nosotros vamos por la ruta y la verdad que vemos 11, 14 del año 70 todavía, ¿no? Con chasis acoplado, y eso implica un riesgo muy alto, no para el transportista porque no va a más de 60, sino para nosotros, que somos los que circulamos al lado, ¿no? Entonces se armó un lío bárbaro. Pero la ley en realidad se ponen estos como vida útil o como amortización 10 años generalmente, más que nada por el tema de cargas peligrosas. ¿Se acuerdan de ese tema? Según la reglamentación, el vehículo para cargas peligrosas no debe exceder de los 10 años, ¿sí? de antigüedad. Entonces, a ver, nosotros cuando compramos un vehículo lo podemos utilizar para cualquier cosa, ¿no? Para carga peligrosa. Entonces, la idea de amortización justamente tiene que ver con poder, supongamos que trabajamos para cargas peligrosas, o sea, con un producto que necesita permisos especiales y demás. Esta amortización, o sea, nosotros a los 10 años tenemos que tirar el vehículo, por más que esté nuevo, ¿no? Entonces, en algunos casos se pone 10 años, y a mí me parece que es bastante acertado, porque además un vehículo utilizado tanto en corta distancia como en larga distancia, a los 10 años ya tiene su vida útil casi cumplida, ¿no? Hablemos de motor, hablemos de rodamientos, hablemos de los temas móviles, ¿no? Sí, inclusive, si me permitís, también a los 10 años y con un mantenimiento normal que uno le puede haber hecho bien, lo puede vender bien esa unidad para otros trabajos, digamos, donde no le pidan 8 años como una empresa o 10 años, lo puede utilizar y le puede dar mayor vida útil, ¿no? Para el que compra un usado. También está cuando, Perdón, estoy preguntando. Pero en el caso del leasing, que también que uno, digamos, lo saca a través del leasing a 10 años es lo mismo, digamos, ¿no? ¿Directamente amortizás la cuota, sería? Claro. El leasing es variable en realidad, ¿no? Pero sí, generalmente tiene que ver con un tema de créditos el leasing. Vos adquirís el bien con un crédito esperado. En otros países, el leasing te permite justamente tirar el camión a los 10 años. Claro. ¿Entendés? Entonces, no te sale más 100.000 dólares, como dice ahí, sino es como que siempre estás pagando el bien 100%, ¿no? Un dato, la verdad que esto yo lo viví, y los que están en el transporte también. Nosotros teníamos la estadística de mantenimiento, y los vehículos de 10 años para arriba era prácticamente el mantenimiento correctivo era continuo, ¿no? Y la porción de gasto de mantenimiento preventivo era altísima. Por más que el vehículo se veía bien, o sea, no tenía problemas. Problemas en el sentido de problemas a simple vista, ¿no? Pero el mantenimiento preventivo, el gasto que teníamos era muy alto. Y la verdad que eso me hace llevar a esto de los 10 años. Y también lo que quería decir es que el vehículo sea de larga y corta distancia también influye, aunque no es demasiada la diferencia, porque en corta distancia se rompen distintas cosas o se gastan distintas cosas, se utilizan, que en la larga distancia, ¿no? Entonces el equilibrio, o sea, la diferencia entre esas cosas también da
este horizonte de 10 años para la amortización, ¿sí? Por supuesto que en Argentina hay vehículos que no necesitan permisos adicionales, por ejemplo, los de puerto, los de descargas generales y demás, son vehículos de más de 10 años casi todos, pero están limitados en su trabajo, ¿no? No pueden hacer todo. Y por supuesto les aseguro que, bueno, los que están en transporte lo deben saber, los mantenimientos de vehículos con uso desde más de 10 años es bastante elevado. Sí, eso fundamentalmente. Bueno, vos sabés que particularmente me pasa con mi auto, pero uno lo ve siempre. Cuando uno compra un auto, qué sé yo, si tiene oportunidad de comprar o un auto usado, que me ha pasado también, ¿no? Uno lo compra con más de 100.000 kilómetros y, bueno, empieza a hacerle todo el mantenimiento. Si uno lo pudiera comprar 0 kilómetros, que a veces es alto, no es el momento ahora, pero es un comentario nada más, y se nos van, ahí uno no tiene solamente el gasto de cuota o de patente, no todo es administrativo el gasto. Pero cuando llega a cierta parte, ya todo lo que tuvo un rodado, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Todo lo que rodó, todo lo que giró, empieza con su desgaste. Y los camiones, no se olviden que es un vehículo que si bien lo tratan bien, hay choferes que manejan muy bien y lo tratan muy bien, es un vehículo que está sometido a cargas, presiones distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cuando por H o por B o agarran un pozo que alguien no vio, para un auto puede ser menor, en cambio para un vehículo de carga, digamos, el daño puede ser mayor inclusive. Claro. Así que bueno. Bueno, igual es un criterio a tener en cuenta con cada transporte y esto hace variar el costo, ¿no? Después lo vamos a ver. Acá, como para ejemplificarlo bien, por ejemplo, acá en la amortización del tractor de un vehículo de $150.000, que es algo bastante común en un camión pequeño, ¿no? De porte medio, $150.000 por el tipo de cambio actual, que es 2.54, cambio oficial, dividido 15 años. Acá dice 20, pero ponemos 15. Dividido 12 meses por D4. D4 es... Vos sabés que ahí no se está viendo dónde estás en la fórmula, o me pasa a mí. Pero bueno. No se ve. A ver. A ver, me muevo. Ahí se movió. No. Ahora sí. Ahí estás. Les decía. Me voy a ampliar acá. O pone F2 ahí. Acá está. Amortización. 15 años, $150.000. 150.000 por 254. Ahí se ve. La voy a ampliar. Se ve bien. Ese es el tipo de cambio para llevarlo a pesos, sí, ¿no? Sí. Estos son los años, dividido 15 años, dividido 12 meses, para llevarlo por mes. Sí. Multiplicado por D4, y D4 era la cantidad de camiones que tenemos, ¿sí? Ok, está bien. Y acá faltaría, esto nos va a dar, faltaría dividir por la cantidad de viajes, ¿no? Para tenerlo por viaje. Sí, ahí por mes, por viaje. Acá está, perdón, Ahí está. Esto nos dice que tenemos que tener 11.140 pesos. Vamos de vuelta. Esto dividido B10. B10 la cantidad de viajes dividido la cantidad de camiones. ¿Sí? Ahí está. Vuelvo acá. La amortización nos dice que tenemos que tener para nuestro viaje de 80 kilómetros que vamos a hacer, según el valor que tenemos previsto ahí y demás, tenemos que poner a nuestro costo 11.140 pesos por viaje. ¿Esto qué sería? ¿Un costo fijo o un costo variable? Fijo. Variable, ¿no? La amortización. Para mí, costo fijo. A ver,
me voy a la pantalla de ustedes. Costo variable, costo fijo. De vuelta. Si no tenemos el camión, ¿podemos hacer el servicio? Entonces es un costo fijo. Distinto fuese si nosotros subcontratamos. Que en realidad le estamos poniendo este valor ¿a quién? Al que contratamos. No es que desaparece. ¿Sí? Entonces, esta parte la podemos considerar como un costo fijo. Supongamos que el transporte es nuestro, ¿no? Si no, se hace muy engorroso. Bueno. Y así seguimos. Amortización del semis, salario fijo, convenio colectivo de trabajo, lo mismo. O sea, pongamos valores, no les digo que ahora se pongan a leer el convenio, pero más o menos, a ver, el salario de un chofer, la parte fija de un chofer, ¿cuánto está? A ver, los muchachos que están en el transporte, ¿cuánto es el salario fijo de un chofer? Que lo dice el convenio. $200, 300. Está bien, pero, o sea, rápidamente no se pongan a investigar, pero no puede ser 30.000 pesos el salario de la parte fija de un chofer. No. Está alrededor de 200.000 pesos el salario. La parte fija, claro. Entonces, pongamos esos valores. No nos va a cambiar la ecuación si ponemos 200 o 300, ¿sí? Entonces, vayamos viendo, pueden buscarlo ahí en equipo de diferentes cosas, pero vayamos resolviendo esto. Y después, continuando con todo esto. Sí, ahí se ve todo. Salario, comunicación, mantenimiento. Acá también yo puse plan concesionario. Supongamos que los camiones, para hacerlo fácil y no entrar en tanto detalle, acá estos viejos, pongámosle, no sé, 40.000 pesos por mes. ¿Sí? O lo que ustedes consideren, que creen que deberíamos poder tener como un plan de mantenimiento que nos brinda una concesionaria a un camión. Los seguros, el salario del chofer, la parte variable, en el caso de corta distancia podemos poner o considerar, acá está puesto, ¿no? Salario chofer, variable, horas extras, pongámosle 40 horas extras, ¿sí? Como que están trabajando en realidad, no hay transporte que trabajen 8 horas, son muy pocos, así que pongámosle como que trabajan el total de las horas por mes. Acá tenemos bien claro lo que valen los peajes de ida y vuelta a Pacheco. Si no lo tenemos claro, pongámosles valores aproximados. Y en neumáticos, nada. Te quedaste corto, pero bueno, no importa. Estos son, sí, pongamos un valor que, no sé, lo buscan en Mercado Libre si quieren o lo que sea. Sí. Igual creo que ustedes lo deben tener más o menos previsto. Y la idea de esto es entender cuánto gastamos en neumático por viaje. Entonces, la cuenta no es muy difícil, ¿no? Recorremos, en este caso era 40 kilómetros por 2, son 80 kilómetros. Y la vida útil, acá les voy a preguntar a ver los que están en transporte, ¿cuánto es la vida útil de un neumático en corta distancia? Un neumático estándar, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? Ahí está, ahí Martín y Bresan. Oh, ¿cómo no? Perdón. Falta Martín Fernández. No, bueno. ¿Bresan? ¿No lo sabe? Se fue Bresan, es que no lo veo. Bueno, acá yo puse, este es un rendimiento bastante conservador. Sí. En corta distancia. Sí, lo que pasa es que en corta distancia hay frenados. Es distinto, claro. Es distinto el funcionamiento y consideramos que podemos utilizarlo. Ahí está, volvió Bresan. Sí, perdón. Carlos, le hago una pregunta. El rendimiento de neumáticos en corta distancia, ¿recuerda más o menos cuál es el kilometraje que se podría... no? Más o menos, para chasis, para que son 8 pallets, 35 o 40.000 kilómetros. Para camiones de grandes, sí.
Pero sí, no pasaban los 50.000 kilómetros. ¿En serio? Pero larga distancia no más, ahí sí más. Pero... No, más distancia, depende del peso también. Y que sí. Bueno, yo acá en el cuadro puse 70.000 kilómetros corta distancia, por supuesto con un buen uso, ¿no? También está el chofer. Esto es, pongan lo que quieran, ¿eh? Sí, pero si el chofer clava los frenos en todas las esquinas, probablemente tenga menor vida útil, ¿no? Esto tiene que ver con la capacitación de uso, ¿no? Que también no se da en Argentina. Pero puse un valor distinto. Entonces la idea de este ítem es entender que, por supuesto, el neumático que va a ser costo fijo o costo variable. Variable. Muy bien, variable, porque se consume mientras lo usamos. Entonces, la idea de esto es decir, bueno, hacemos 80 kilómetros por día y nuestro rendimiento es de 70.000. Bueno, ¿cuánto nos va a salir recorrer 80 kilómetros por viaje con un valor de, bueno, el neumático hoy está arriba de 200.000 pesos, ¿no? Entonces, es muy simple la cuenta acá, creo que está la fórmula. Ahí lo tenés que multiplicar por la cantidad de neumáticos también. Claro, acá, miren, si yo pongo, por ejemplo, el valor es 200.000, ponele, ¿no? Vamos a ponerlo más. 200.000 pesos. Acá, ¿qué cuenta hace? 200.000 dividido 70.000 por B13 por 2. Por B13, que está acá, B13 es este, 40 kilómetros por 2. Por 2 porque es 80 kilómetros. 80, sí. Entonces, este neumático, este viaje nos va a salir 228 pesos, según la vida útil de 70.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero tendría que ser por los 18 neumáticos. Por los 18, tenés razón. Esto por está 18. Contemplado. Eso es por neumático, miren, sí tenés razón. Sería por 18. El valor de neumáticos. Fíjense, ¿no? Lo que vale. Mover 80 kilómetros un camión. Claro. Y esto sería variable. Entonces, ahí va cambiando la estructura. Y esto lo discutimos después igual, ¿eh? Bueno. ¿Está claro, más o menos? En una hora, ¿eh? En una hora. Esto es un parcial, ¿eh? Es fácil igual, pero la idea es que discutan ustedes estos valores y demás. Y el otro equipo va a hacer lo mismo, pero con un viaje de larga distancia. Buenos Aires-Córdoba. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer, si venimos para acá, venimos para acá, creo que estaba puesto en el ejemplo que les doy, pero bueno, esto creo que estaba, yo lo había puesto, no sé, pero ¿cuántos viajes podemos hacer Buenos Aires-Córdoba por mes? ¿En qué tiempo? ¿No? Porque acá ya tenemos que recorrer tantos kilómetros. Entonces, entendamos que también hay una norma, no podemos estar funcionando 24 horas, el chofer tiene que manejar tantas horas. Esto es muy fácil de entenderlo, pero tengámoslos presentes a la hora de dimensionarlo, si no nos va a dar un valor que no está bien, ¿sí? Un valor de costo. ¿Qué más? Después lo demás es básicamente igual. ¿Sí? No hay mucha complicación en el cálculo. Y después nos juntamos de vuelta dentro de una hora y discutimos a ver qué da. ¿Estamos? Yo les voy a dar no sé cómo hacerlo. ¿Cómo les puedo enviar estas planillas? Lo podés poner, ¿se puede poner en el chat? Sí, si lo tiene en Drive, puede enviar el link, pero no por mail. Lo mando por mail ya mismo, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Vamos a hacer una cosa. Martín, por las dudas. ¿Cómo es tu mail, Martín? Te lo mando a vos. Martín Fernández. Sí. Así centramos con ellos y con Flavia. Ahí está, Martín.
Muy bien. Y Flavia, el mail de Flavia. Perfecto. Los pido así no los busco, lo hago más rápido. Ahí está. Bueno, en un minuto les voy a pasar esta planilla para cada equipo. Acuérdense, uno va a ser contenedores o corta distancia y el otro va a ser los viajes de Córdoba. Y nos vemos. 11:40, ¿te parece bien? 11:40. ¿Estamos? Nosotros vamos a entrar a los equipos, ahí un poquitito, ¿está? Para asistirlo a alguna cosa que pase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En la planilla dice cuál hace cada uno, ¿verdad? Sí, les voy a pasar uno a cada uno. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ir rápido y volvemos 11:40 acá y discutimos un ratito. Ellos ya de acá se desconectan, ¿no? De acá. Sí. Volvemos a esta misma reunión 11:40, ¿tá? Y ustedes ya empiecen a conectarse a la de cada equipo, ¿está? Todos copiaron el link ahí, ¿no? Ok. Listo. Bueno, nos vemos en un ratito. Listo. Chao.